Muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos esta mañana de hoy sábado 1 de agosto del año 2020. Estamos dando inicio a un nuevo día, finalizando una semana, dándole gracias a Dios por su misericordia, comenzando un octavo mes de este año 2020, donde Dios nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar de la vida, de poder disfrutar de cada instante de este año en el que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Dándole gracias al Señor por su misericordia, por su gracia sobre nuestras vidas durante todo este año. Ya vamos en el octavo mes, hoy comenzando 1 de agosto, sábado del año 2020, donde hasta aquí el Señor nos ha ayudado y qué bueno ver su grandeza, ver su misericordia. Y vamos a orar un momentico, quiero invitarle a que abra su Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Juan para orar un momentico a la luz de la palabra de Dios. Entonces recuerde, como bien decía hace un momento, hoy es un nuevo día, comienza un nuevo mes, el octavo mes de este año. Tal vez cuando comenzó este año, los primeros días había mucha expectativa de qué iría a ser este año, cómo estaría la economía, cómo estará nuestra vida, cómo estará la salud. Todas esas incertidumbres que uno tiene cada vez que comienza algo. Y sin embargo, ya hoy arrancamos con el octavo mes y nos hemos dado cuenta que en medio de todo el Señor ha estado ahí con nosotros, que el Señor nos ha ayudado, que hasta aquí nos ha sostenido. Y pues qué bueno poder dar gracias al Señor por esa eh, privilegio que nos da, empezando por tener vida. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y quiero que nos detengamos un momentico en el versículo 24. El Evangelio de Juan, capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 24. Dice este versículo de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que lo que nos propone aquí el Señor, y lo da por cierto, esa expresión de cierto está afirmando que lo que está diciendo es real, es veraz. Y aquí nos está diciendo una gran verdad, que el que oye su palabra, pero cree, este tendrá vida. Así que no basta solamente con oír la palabra, sino que hay que creerla. De nada serviría madrugar aquí a leer la Biblia, a estudiarla, a predicarla, si no la debemos de creer, si no la debemos de confiar, si no la debemos de obedecer, si no la a- apropiamos para nosotros mismos, para el diario vivir. Créame que no serviría de nada. Y a veces hay momentos en los que el Señor nos pone a prueba. La fe tiene que ser probada, porque es bonito hablar de fe cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando todo fluye, cualquiera puede hablar de fe. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y lo que no se ve. Y esta es una carrera de fe. Esta carrera cristiana eh, no es fácil porque es un reto. Es un reto porque nos toca caminar por fe, no por vista. Por fe llegamos a Cristo, nunca vimos a Cristo por ningún lado. O que yo recuerde, la primera vez que yo entré a una iglesia cristiana, el pastor no me dijo, hermano, le presento al Señor que está aquí de blanco, Él se llama Jesucristo, es el que lo va a salvar. No, simplemente por la fe. Creí que Él sería mi Salvador y llevo 20 años caminando por fe. Nunca lo he visto. Sin embargo, esta carrera es de fe, es de fe, es de fe. Así que, pues cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, cuando leemos lo que dice allí, sus promesas, son para creerlas, son para vivirlas, pero a veces esa fe tiene que ser probada. Eh, yo recuerdo hace aproximadamente más de 11 años me quedé sin empleo y tenía todo asegurado económicamente, pensaba que estaba muy bien, que estaba seguro, tenía trabajo, ganaba bueno, estaba bien
Y sin embargo yo predicaba de la fe y enseñaba de la fe y todas estas cosas y el Señor me dijo, usted habla muy bonito, me dijo el Señor, usted habla muy chévere, pero ahora le toca vivir lo que está hablando. Mijo, venga a ver para acá, dame ese trabajo. Y sin embargo tocó entregar el trabajo y llevo 11 años caminando por fe. Y recuerdo que el Señor me dio en su palabra, en la Biblia, me dio una palabra al otro día de haber quedado sin trabajo. El Señor me lleva a Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 donde me dice, por nada estéis afanoso, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y con ruego, con acción de gracias, y ahorita sale a buscar trabajo y le va a salir. No, me dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Ese día esos versículos quedaron incrustados en mi mente y en mi corazón y llevo 11 años caminando en esa palabra. Por nada me afano, el Señor me sostendrá y llevo 11 años sin trabajar secularmente, no tengo un sueldo y sin embargo el Señor me ha permitido hacer muchas cosas que no hice durante toda mi vida de trabajador, desde los 9 años trabajando, ganando plata, desde los 9 años ya sabía que era tener plata en el bolsillo, toda mi vida trabajando y mire que en estos 11 años ha sido fabuloso creerle al Señor. Así que el reto en esta mañana, hoy comenzando un nuevo día, es eso, retarte a que creas la palabra. Porque la verdad, de nada sirve madrugar, sentarnos aquí, estudiar la palabra. Qué palabra tan bonita, pero cuando llegan los problemas, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Entonces, esa es la invitación que hace el Señor aquí en el capítulo 5 de Juan, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que oremos al Señor, porque mire que el Señor aquí habla de vida, pero también habla de vida eterna. Ahora lo vamos a explicar, cuando desarrollemos esto lo voy a explicar. ¿Qué significa vida? Aquí hay dos expresiones, vida y vida eterna. Así que oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias. Hoy estamos agradecidos contigo, Señor, porque comenzamos un nuevo día. Y no solamente un nuevo día, Señor, comenzamos un nuevo mes. Nos has dado el privilegio de haber transcurrido estos primeros 7 meses de este año 2020, aunque no ha sido fácil. Desde febrero, Señor, hemos estado, Señor, viviendo una situación mundial, pero nos hemos dado cuenta que hasta aquí nos ha sostenido. Tal vez, bendito Señor, ha habido preocupaciones. Tal vez ha venido situaciones de desánimo. Tal vez han llegado situaciones de incertidumbre. Tal vez han llegado situaciones en las que hemos dicho, ¿y ahora qué voy a hacer? Me quedé sin empleo. Y oro por aquellos, Señor, que este año perdieron su trabajo, que perdieron su empleo, que perdieron su negocio. Oro por ellos, aprovecho eso para orar por ellos. Señor, para que los fortalezcas. Señor, como bien decía hace un momento, yo hace 11 años perdí el mío, un buen empleo, una buena empresa, ganaba bueno, y lo perdí. Y realmente cuando me di cuenta no perdí nada, porque me dediqué a servirte a ti, bendito Señor, con todo mi corazón, con cabeza metido de cabeza, con toda, a servirte a ti, a creerte a ti, a creer a tu palabra. Y es la invitación que tú nos estás haciendo hoy, que oigamos pero que creamos. Es la invitación que tú nos haces en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 24. El que oye y cree, el que oye y cree tendrá vida. Señor Dios de la gloria, gracias porque un día, Señor, como bien testificaba a mis hermanos, Señor Dios de la gloria, hace 11 años decidí creer, o no solamente oír tu palabra, sino creerla. Y llevo 11 años viviendo en esa palabra, Señor Dios de la gloria, y he visto que no me he muerto, he visto que no he tenido que aguantar hambre, he visto que, Señor, no le debo a nadie, he visto que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios del cielo, tú nos has sostenido. Y qué bueno, Señor, es caminar así, creyéndote. Pero es que es difícil porque sin ver, caminar sin ver es tremendo. Y sin embargo ese es el reto que tenemos como pueblo de Dios. Ese es el reto que tú nos das. Y no es casual que, Señor, más de 90 veces en el Evangelio de Juan
tú hayas colocado la referencia a creer, a creer, a creer. Casi 100 veces está en ese evangelio esa referencia a creer, creyendo, el que cree, Señor Dios de la gloria. Porque realmente es lo que tú quieres que, Señor Dios de la gloria, que hagamos nosotros. De hecho, es el tema de Juan. Porque allá en el versículo 20, versículo 30 dice de la siguiente manera, dice allá sencillamente que estas señales tú las hiciste para que todo aquel que creyera, Señor de la gloria, tuviera vida eterna, Señor de la gloria. Por eso, Señor, una de las grandes señales que tú nos has dado es que hoy tenemos vida. Hoy amaneció un nuevo mes, hoy amanecimos estrenando mes, hoy amanecimos, Señor Dios de la gloria, tenemos vida. Y eso es una gran, hoy sobre todo en estos tiempos, Señor, donde, Señor, la gente está aferrada a la vida. Señor de la gloria, hoy prácticamente la vida es un milagro. Estar vivo hoy es un milagro prácticamente, Señor. Entonces, Señor de la gloria, muchas gracias. Muchas gracias porque hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido. Y no solamente nos has dado cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia. Señor, porque hemos visto tu mano poderosa. Yo personalmente, Señor, puedo testificar de eso. He visto tu mano poderosa en todas las áreas. Señor, no me has dejado avergonzado. No me has dejado tirado en carretera. No me has dejado, no me has defraudado, Señor. He visto tu mano de amor, de poder. Bendito Señor. Pero hay que creer. Hay que creer. De hecho, bendito Señor, cuando tú viniste a esta tierra, algo que cuestionaste duramente fue la falta de fe, aún de tus discípulos. Tú siempre cuando los mandabas a hacer algo y aquellos como que titubeaban, por ejemplo, cuando tuvieron que pasar el mar de Galilea al otro lado, que vieron la tormenta, el Señor tiene que cuestionarles duramente su fe y decirles, ¿qué le pasó, hombres de poca fe? ¿Qué pasa? Y sin embargo, esa misma fe fue premiada en otros. Como por ejemplo, hemos visto, Señor Dios de la gloria, el oficial, su hijo estaba enfermo y a la distancia el Señor lo sanó. Le dijo, no, ya váyase que su hijo ya está sano. Y Señor de la gloria, premió su fe, la fe de la mujer del flujo de sangre. Si tan solamente tocar el borde de su manto, ella no solamente creía solamente en él, si solamente lo toco, sé que voy a ser sana. Y fue su fe, fue premiada. Ahí vemos, Señor de la gloria, cómo, Señor de la gloria, esa palabra tan sencilla pero tan profunda, Señor de la gloria, fue cuestionada en los que andaban para arriba y para abajo contigo, pero también fue premiada, Señor, en aquellos que ni siquiera andaban contigo y tú mismo tuviste que decir, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Señor, y es más, es lo primero que vas a venir a calificar, inclusive cuando vuelvas, porque vas a decir, ¿será que cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? Porque muchos van a apostatar de la fe, es decir, muchos se van a apartar, muchos no van a aguantar la presión de este mundo como está y van a terminar negando la fe, van a terminar diciendo, hasta ¿para qué oro tanto? ¿Para qué busco tanto de Dios? Vea, las situaciones cada día son más difíciles, eso mejor no pierdo el tiempo. Y muchos van a apartarse de la carrera de la fe. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque como bien diría el apóstol Pablo, el que piense que esté firme, mire que no caiga, y él mismo se puso, Señor, en la siguiente condición y dijo, no que lo haya alcanzado todo, sino que aquí sigo, en esta carrera, con la mira, en el galardón. Y ya cuando estaba a punto de morir, a entregar su vida, fue que pudo decir, ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la fe, y ahora sí me está esperando la corona que el Dios juez justo me dará, no solamente a mí, sino al que ama su venida. Señor, hasta aquí no hemos ganado nada, la verdad es esa. Hasta aquí no se ha ganado nada. Vamos en esa carrera, vamos en esta carrera de la fe, pero señores de la gloria, como tú oraste por Pedro, Señor, oro, Señor, como tú irías, Padre amado, para que nuestra fe no mengüe. Señor Dios de la gloria, porque nuestra fe todos los días se ve amenazada, todos los días se ve amenazada por lo económico, por las situaciones, los problemas, las luchas, las dificultades. Todos los días, Señor, tendemos a titubear. La tendencia, Señor de la gloria, es abandonar la carrera de la fe. La tendencia es a la duda, la tendencia a veces es a la incredulidad. La tendencia es a veces a decir, oiga, la Biblia es chévere, pero no, como que no propone nada, como que no sucede nada. Señor, pues de eso se trata. De eso se trata precisamente, porque tu palabra dice por allá en Hebreos capítulo 11, Dios de la gloria, que muchos por su fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, conquistaron muchas cosas por su fe. Y dice que otros fueron aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron errantes por los caminos. Y y aquellos, aunque no recibieron lo prometido, se mantuvieron firmes, Señor.
se mantuvieron firmes. De eso se trata. Y después nos hace la invitación en el capítulo 12 de Hebreos y nos dice, así pues nosotros también teniendo tan grande nube de testigos. Es decir, ¿cuáles testigos? Pues esos hombres del capítulo 11 que sin ver nada se mantuvieron firmes. Esos son los testigos de los cuales nos está hablando el Señor, porque dice en el versículo 11, versículo 6 del capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer, es un requisito. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú en esta mañana le estás buscando, pero la pregunta que te voy a hacer, no te cuestiono, ¿le estás creyendo a Dios? ¿O le buscas porque ya como que es algo, una costumbre de Dios? A veces, ¿sabes que a veces nos hemos acostumbrado a Dios? Ya hacemos como el que como el que se acostumbra a bañarse los dientes. Se va en madruga, se le baña, se ducha, ya es una costumbre, ya es una costumbre. Y sabes que a veces podemos caer en ese peligro también en nuestra relación con el Señor. Se nos vuelve costumbre. Ya se nos hace costumbre venir cada mañana, abrir la Biblia, abrir el Face y empezar ahí a predicar y empezar a hablar de Dios y empezar a orar un ratito. Y ya es como una costumbre. Que no se nos vuelva costumbre, que caminemos por esta carrera sin ver nada, sin ver nada. Créeme, a veces no se ve nada, pero de eso se trata. Eso es lo que hace interesante la vida cristiana, ese reto, ese reto. Yo personalmente me gustan los retos y caminar así. Como un día le dije a alguien, dije, pues si no hemos de creer en la Biblia, pues ¿para qué la leemos? Mejor cerrémosla y pongámonos los zapatos blancos y nos vamos otra vez a bailar salsita, que es mejor, pensaba yo. Sí, porque si no hemos de creer, ¿para qué perdemos el tiempo? Señor Dios de la gloria, que Señor nos ayudes en nuestra incredulidad, nos ayudes en nuestras dudas. Señor, son normales porque somos seres humanos. Job mismo te lo dijo por allá en uno de sus escritos. Job mismo dijo, Señor de la gloria, es que yo no soy de bronce, yo soy de carne y hueso, también siento. Y Señor, de vez en cuando se vale la pena, o se vale de vez en cuando una queja reverente. Dije una queja reverente, no una quejadera. Dije una queja reverente, de vez en cuando es válida. Tú mismo la hiciste en la cruz. En la cruz tú mismo dijiste, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Señor Dios de la gloria. De vez en cuando se trata. Porque Señor, cuando hay preguntas hay respuestas. Cuando tenemos preguntas, cuando llegamos a tu palabra como niño preguntón, cuando llegamos a tu palabra de esa manera, tú nos respondes. Tú nos respondes. Cuando venimos así. Pero Señor Dios de la gloria, tú nos animas y nos retas a que creamos lo que tú dices. El que oye mi palabra y cree, dice Jesús. El que oye mi palabra y cree. A Marta se le dio un reto. A Marta le dijo, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees verás. Y a mí me llama la atención poderosamente esa expresión. Si crees verás. ¿Sabes? El mundo nos ha enseñado que hay que ver para creer. Pero Jesús le dijo a Marta, si crees verás. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. En eso nos metimos. Yo me metí en esta carrera hace 20 años y al principio yo me cuestionaba y decía, oiga, ¿quién me metió? ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¿Quién me mandó? Cuando vi que mi fe empezó a ser probada, cuando vi que empezó la cosa a ponerse dura, dura, yo dije, ¿quién me enseñó? ¿Quién me metió? ¿Yo por qué me metí en esto? Y cuestionaba. Pero, ¿sabes? Han pasado 20 años y hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Hasta aquí el Señor nos ha guardado. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y hoy puedo pararme aquí o sentarme aquí frente a ustedes y decirles que sí vale la pena creerle al Señor. Vale la pena jugársela por el Señor. ¿Sabes? Tú no pierdes tu tiempo. No pierdes. Al contrario, estás atesorando en el reino de los cielos tu tiempo, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado, tu vida, tu fuerza. Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte, porque por fe es que hemos sido salvados. Y esa fe ni siquiera fue nuestra, esa fe fue un don tuyo. Porque si fuera esa fe nuestra, si hubiera salido de nosotros, esa fe se hubiera sido contada por obra. Y la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que si hoy tú crees al Señor, es porque Dios mismo te da ese regalo, te da la capacidad de poder creer. Por eso el Señor le dijo, orando por Pedro, dijo, he orado para que tu fe no mengüe.
para que tu fe no mengüe, para que tu fe no mengüe. No dijo, he orado para que Satanás no te zarandee. No dijo eso. He orado para que tu fe no mengüe. Señor, y hoy tú sigues orando por nosotros. Hoy tú sigues intercediendo ante el Padre por nosotros, por la iglesia, para que la fe no mengüe. Señor, en medio de situaciones difíciles, en medio de luchas, ayúdanos, Señor Dios de los cielos, a creer a tu palabra, a creerla, que cada vez que la lea, la crea, que cada vez que la estudie, la crea, que cada vez que Señor Dios de la gloria la escuche, la vea por la televisión, por la internet, por donde sea, la crea, la crea, la crea, Señor Dios de la gloria. Ayúdame a creer a tu palabra, ayúdame a creer a tu palabra, porque de nada me sirve, Señor de la gloria, estudiarla, leerla, si no la he de creer. Si no la he de creer, vale la pena. Entonces es mejor cerrar la Biblia y vámonos a hacer lo que hacíamos antes porque estaríamos perdiendo el tiempo. La carrera que tenemos por delante es una carrera de fe, que sin ver caminamos, que sin ver corremos. Jesús mismo lo enseñó, así en Hebreos capítulo 12, dice allí, así que nosotros teniendo esa gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el presidente de la República, puesto los ojos en el pastor de una iglesia, puesto los ojos en el cura, puesto los ojos en el papa, puesto los ojos en papá, en mamá, en los hijos, en la esposa, puesto los ojos en mí mismo, puesto los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Dice allá en los primeros versículos del capítulo 12 al libro de los Hebreos. Señor, ayúdanos a no quitar la mirada, a no distraernos. Oiga, todo esto que está sucediendo en este mundo, ¿cómo nos ha distraído? Nos tiene distraídos, nos tiene asustados, arrullados, entretenidos. Estamos como, Señor, ¿para dónde cojo? ¿Y ahora qué? Esto me va a matar. ¿Y qué? Como dijo Pablo, si nos morimos es ganancia. Tranquilo, hermano, un cristiano no debe estar asustado por la muerte. Si se muere es ganancia. Imagínate eso. En 30 segundos quedas sin sentido, pierdes el conocimiento. Y en 30 segundos estás en la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué nos asustamos si nos hemos de morir con Cristo? Que tiemble el impío, que tiemble el pecador que rechaza a Cristo. Ese sí debe temblar, porque si se muere sin Cristo, literal se va para el infierno, así de sencillo es. Por eso, señores de la gloria, para el pueblo de Dios, esto es esperanza, Señor. Por eso, Dios de la gloria, ayúdanos a caminar esta carrera, a correrla, Señor, a no quitar la mirada de donde la tenemos que quitar. Yo fui maratonista, corrí 8 veces la media maratón de Bogotá. Y cada vez que salíamos de la Plaza de Bolívar, rumbo hacia a conquistar allá el Parque Simón Bolívar, donde era el sitio de premiación, en la mente, mientras uno va trotando, era la meta, la meta. Uno no se distraía, uno no miraba a los lados a ver quién estaba corriendo más o menos. Uno va concentrado en la meta, en llegar, en llegar, en llegar. No se deja distraer. Uno va concentrado y llega el cansancio, llega la fatiga, llega la hipotermia, llega muchas cosas allí. Y sin embargo uno va rumbo a la meta. No quita la mente de la meta, la meta, la meta. Y cuando llega allí, es muy bonito llegar allí, recibir sus medallas, recibir todo aquello, los aplausos de la... Es muy bonito, es muy bonito. Y yo me imaginaba, ¿cómo será cuando uno llegue al cielo? Alrededor, ángeles alrededor, aplaudiéndote, bienvenido, bienvenido, bienvenida, has coronado, has triunfado, has vencido en esta carrera de la fe, llegaste, y como dice por allá en el Salmo 24 o Salmo 2, algo así, donde dice, abrido puertas vuestras cabezas, porque ahí viene el Rey de Gloria, y viene con su iglesia, Señor, y ángeles alrededor diciéndote, bienvenido, triunfaste y coronaste esta carrera de la fe, no te acobardaste, seguiste adelante. Qué bueno, Señor. Ayúdanos, Padre amado, porque tú, Señor, quieres que corramos bien esta carrera, pero no solamente quieres que corramos bien, quieres que lleguemos bien a la meta. Señor, aleluya, porque allí nos están esperando galardones, premios, Señor Dios de los cielos, a todo aquel que, Señor de la gloria, ama tu venida. Señor Dios de los cielos, ayúdanos, Padre amado, a no quitar nuestra mirada de ti. Cuando tú pones la mirada en otras cosas, pierdes. Si tú pones tu fe en el trabajo que tienes, en el dinero que tienes, en la salud que tienes, en la familia que tienes,
en las capacidades que tienes, pierdes. Definitivamente pierdes. Cuando tú quitas la mirada de Jesús. Por eso la invitación que Jesús nos hizo en el capítulo 12 de los Hebreos fue que pusiéramos la mirada en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Señor, hoy oro a ti por aquellos que están desanimados, por aquellos que están desalentados, por aquellos que como que quieren titubear. De hecho, el libro de los Hebreos fue escrito para una segunda comunidad de cristianos que querían dejar la carrera de la fe. Precisamente querían abandonarlo todo. Estaban aburridos. ¿Por qué? Porque venía la persecución, estaban en medio del imperio romano que los perseguía, no había oportunidades, estaban en una situación difícil y fuera de eso a la iglesia se estaban metiendo herejías y un poco de cosas, había muchas luchas dentro del pueblo de Dios del entonces, de la segunda generación de cristianos. Y quien escribe precisamente eso, para alentarles y para recordarles la supremacía de Cristo y para recordarles que esta es una carrera de fe. Y por eso es que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso se habla de la fe allá en el capítulo 11 y parte del capítulo 12 del libro de los Hebreos. Es precisamente eso, para darle ánimo a esa segunda generación de cristianos que estaban prácticamente ya no querían orar, ya no querían congregarse. Por eso es que allá en Hebreos también dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, ya no querían ir a la iglesia, ya no querían hacer las cosas de Dios porque estaban desanimados. Y tal vez hoy la situación es la que estás viviendo tú. Tal vez esa situación la estás viviendo, tal vez, otra vez conectarme a las 5:30 de la mañana, escuchar a ese hermanito Jorge ahí, otra vez orar, otra vez tener que, eso como que no, ¿sabes? Te animo, te reto en esta mañana, te exhorto a que no abandones la carrera de la fe. Vale la pena seguir al Señor. Yo llevo 20 años con mi familia siguiendo al Señor y no he perdido mi vida. Al contrario, he invertido en el mejor depósito, en el reino de los cielos. Y eso nadie, como se lo dijo el Señor a María, nadie te lo quitará. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aumenta, Señor, Padre amado. Aumenta nuestra fe, Señor. Y como la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, entonces ayúdame, Señor, en esta mañana a estar atento a tu palabra, a oírla, pero a creerla, como dijo Jesús. A oírla, pero a creerla. A oírla, pero a creerla. Como diría el hermanito de Jesús, Santiago, que no sea un oidor olvidadizo. Señor de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, en esta mañana a poner tu palabra por obra, a creerla y a caminar en esa dirección, creyendo a tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por lo que nos vas a decir hoy. Hoy estamos aquí atentos, con nuestros oídos bien dispuestos. Estamos con las 4A que tú me has enseñado, Señor, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu atento, con un espíritu atento y con un espíritu aplicativo, a escuchar tu palabra, a estudiar tu palabra, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, con mayúscula y con negrilla, Jesús. Aleluya, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, buenos días para todos y todas. Bienvenidos una vez más a esta sintonía. Hoy con el Espíritu Santo, con el Señor aquí enseñándonos su palabra, guiándonos a orar, alentándonos. Hoy comienza un nuevo mes, el mes de agosto. Un maravilloso mes, un mes bonito. No sé por qué, pero es un mes bonito. Así que bienvenido a este mes. Hoy la gloria sea para el Señor. 1 de agosto, sábado, donde el Señor hasta aquí nos ha sostenido. 1 de agosto, ya. Empezó el 1 de enero y nosotros algunos, ¿qué irá a hacer este año? ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué irá a pasar con la salud? ¿Qué irá a pasar en esto, este nuevo año, en esta incertidumbres? Y vea, ya se fueron 7 meses y vea, hasta aquí el Señor nos ha sostenido y muy seguramente nos seguirá sosteniendo. Entonces, para adelante, mis amados, no se me desanimen, vamos para adelante en esta carrera de la fe. Bien. Continuemos con nuestro estudio maravilloso del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y estamos hablando en este capítulo acerca de la autoridad del Hijo. Es decir, Jesús está aquí dándole una explicación, por decirlo de alguna manera, a los líderes judíos que hacían parte de la jerarquía. Cuando se habla de los judíos en la Biblia, no está hablando de los judíos comunes, del vulgo,
de la muchedumbre. Más que todo se está hablando es de los líderes. Cuando se habla de los judíos, eran judíos que tenían jerarquía, hacían parte del Sanedrín, hacían parte de la política, hacían parte de la religión, es decir, tenían algún cargo de liderazgo dentro de la comunidad judía o dentro del imperio judío, del interimperio romano, perdón, y sin embargo ellos cuestionaban mucho a Jesús junto con los fariseos, junto con los saduceos. Dentro de los judíos estaban los escribas, por ejemplo, y eran gente que hostigaban a Jesús. Entonces aquí, para ponernos en contexto, recordemos que el evento se da cuando Jesús va al templo a una fiesta que no nos dice la Biblia cuál fiesta era. Sin embargo, van a una fiesta, están en el templo. Imaginémonos a los líderes judíos allí en esa fiesta, pues con sus ritos, porque eran muy celosos de guardar las fiestas. Ellos, todos los rituales que se había enseñado en el Antiguo Testamento, todos esos rituales ellos eran muy celosos y los guardaban de una manera muy meticulosa, es decir, sin escapar detalle. Sin embargo, Jesús los ve como hipócritas, porque dice, oiga, estos cumplen con los ritos religiosos o los cumplen de una manera muy estricta, pero sin embargo les falta la misericordia y les falta la fe, que más adelante por allá en otro texto se lo restriegan la cara prácticamente a esos líderes religiosos. Dice, sí, usted es muy bonito, pero le falta la misericordia y la fe. Entonces, sencillamente, aquí todo nace cuando el Señor está en el templo en esa fiesta de los judíos, pero al lado, cerca, no nos dice más o menos a qué lado está, pero cerca del templo había un lugar que se llamaba Betesda, o un estanque que tenía 5 pórticos, y allí se postraban muchos enfermos, paralíticos, de todo allí. Entonces, mire, y cerca al templo, entonces era algo como, ¿sí? Y Jesús, al ver las dos caras, Jesús ve por un lado los ritualismos de los religiosos, pero ve por otro lado como el pueblo está con una necesidad tan tremenda y no es atendido por los líderes religiosos. O sea, que entonces Jesús se desvía y se va para Betesda. Y allí se fija en un hombre que ya lo conocemos, lo levanta y todo ese tema. Y eso es lo que causa escozor allí dentro de esos líderes religiosos. No porque el Señor hubiera levantado allí a este paralítico, sino según ellos, porque quebrantó el sábado. Es el primer reclamo que le hacen al Señor. ¿Y usted qué? ¿Por qué el sábado? Y el Señor, entonces inclusive le dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Y ahora cuando se alude el nombre de Dios y se lo echa él encima, pues esto fue más pisacallos para ellos, porque ¿cómo sí que ahora se va a hacer igual a Dios? No, a nosotros nos enseñaron que hay un solo Dios, somos moniteístas, un solo Dios nos han enseñado y ahora este viene a decir que también seas igual a Dios. No, 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 eso no puede suceder. Y sin embargo, Jesús tiene que empezar de alguna manera a explicar por qué se atribuyó ese nombre. Y es donde él empieza a hablar de la autoridad, como lo dice en el texto acá de Reina Valera que tengo yo, habla de un título, dice la autoridad del Hijo. Es decir, Jesús empieza a explicarles por qué lo hace. Y leámoslo qué es lo que dice allá en el capítulo 5, versículo 19 en adelante del Evangelio de Juan. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, es decir, a los líderes religiosos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta palabra aquí, hermanos, es una pisacallos. ¿Cómo sí que ahora tenemos que darle honra a si nosotros al único que honramos es al Padre? Y Jesús les dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Qué bofetada tan tremenda la que da el Señor ahí. Verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, que fue lo que acabamos de orar, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad. ¿Sí notan eso? Y también le dio autoridad, verso 27, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ya habíamos hablado de que aquí el Señor está demostrando su autoridad, la autoridad del Hijo. Entonces, verso 25, para ir avanzando, en el verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Quiero que se detenga allí y ahora baje un momentico al versículo 28, verso 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Note el verso 25 y el 28. Volvamos a leer los dos, por favor. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Téngalo ahí. Ahora el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí ve que parecen dos expresiones similares? Pero voy a hacer una claridad. La expresión del versículo 25, ¿a cuáles muertos se refiere? A los muertos espiritualmente. ¿Y a cuáles muertos se refiere en el versículo 28? A los muertitos, a los que perdieron la vida, a los que muertos espiritual, no espiritualmente, sino físicamente. Es decir, los que un día levantará el Señor y todos tendrán que comparecer ante el gran trono del Señor, en el juicio del Señor. Así que ahora más tarde lo vamos a explicar cuando lleguemos allá, pero quería hacer esa claridad para que comparemos allí. Verso 25 dice que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Una vez más el Señor aquí introduce otra nueva declaración, es decir, y una declaración solemne, y es el desierto. Desierto, no desierto, sino el desierto os digo. Esa expresión desierto, que está 3 veces en este texto, sencillamente que está queriendo, que está afirmando lo que está diciendo, que lo que está diciendo es veraz, que lo que está diciendo no lo está diciendo porque sí, sino está diciendo desierto, es decir, le pone un relieve de importancia. Es como cuando usted está trabajando en el computador y usted encuentra algo y dice vamos a darle negrilla a esto y a resaltarlo y a darle color para que quede resaltado, o cuando usted está estudiando su Biblia y dice esto hay que remacharlo bien. Eso es lo que está haciendo el Señor allí, dándole importancia, relevancia a lo que va a decir. Entonces cuando Él dice, de cierto os digo, y viene la hora cuando los muertos oirán la voz, es cuando Él está queriendo decir, oiga, tengan por cierto que les voy a hablar algo a los muertos espirituales, a los que están muertos espirituales, y se lo está echando a ellos también. Así que el tema, por ejemplo, sigue siendo el mismo. Está tratando acerca aquí del estado espiritual de las personas. Así que hemos de entender aquí, por ejemplo, varios conceptos como muerte, como vida, como condenación. Tenemos que entender los que están inmersos dentro de este contexto de la muerte espiritual. Aquí entonces, ¿quiénes son esos muertos espirituales? Podríamos decir, ¿a quiénes se está refiriendo acá? Pues son aquellos que espiritualmente, como dice por allá en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ayer tuve la oportunidad alguien me envió un video, un amigo mío, de la época de la juventud, cuando éramos más jóvenes, o sea, hace 15 días. Un amigo me mandó un video por allá de Estados Unidos, creo que es de Estados Unidos, donde él estaba pues bailando salsa ya con un poco de gente de por allá en una discoteca latina, creo que es creo que es en Estados Unidos. Y yo los miraba a todos allá bailando salsita y todo el tema allá. Y sabe que me recordaba este texto de Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo me ponía a pensar eso. Yo decía, oiga, mire todos estos zombies allá en esa discoteca. Zombies, todos muertos espiritualmente y están muertos espiritualmente, pero son zombies porque están bailando. Y dice Efesios que así estábamos nosotros. Estábamos espiritualmente muertos. ¿Y cuánta gente anda por las calles así como zombies? Espiritualmente son zombies.
Están muertos espiritualmente. Bueno, entonces dice que sencillamente Efesios lo pone así. Entonces, el Señor está aquí hablando de eso, de los que están muertos espiritualmente, que no tienen vida espiritual. Así que los que están separados de Dios, porque la palabra muerte significa separación, separación de, no es un fin de, sino separación de. Muerte física, separación del alma, el espíritu, del cuerpo. El cuerpo va a la sepultura. ¿Y a dónde irán los muertos? Dijo Marvel. Segundo, la muerte espiritual, en este caso la separación de Dios, y a esta es la que está haciendo referencia el Señor, pero más adelante va a hacer referencia a la muerte eterna también, cuando ya está en el versículo 28. Es decir, muerte física, muerte espiritual, pero hay una muerte que es la muerte eterna, que es la muerte definitiva, la separación del hombre definitivamente con Dios, a condenación, dice el Señor. Así que, ¿a quiénes se está refiriendo aquí el Señor otra vez? Repito, a los muertos espiritualmente, como bien lo dijo Efesios, pero también está haciendo referencia a los que están separados de Dios, como pasa con el hijo pródigo allá en Lucas, el hijo pródigo donde estaba muerto y perdido. Dice, porque Lucas 15:24 dice, porque mi hijo era muerto, o muerto era, y ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el Señor aquí en este el versículo 25 de Juan? Pues se está refiriendo a los muertos espirituales, a los que están perdidos, ¿sí? Muertos espirituales, perdidos y están pues bajo la ira de Dios. Así que más adelante, pues el Señor, como bien dije hace un momento, ya lo expliqué, va a explicar a los que oirán su voz, en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. Aquí en el versículo 28 se está hablando de los muertos físicos, en referencia a la resurrección física. Sin embargo, en esta primera declaración del versículo 25 se está refiriendo al estado de muerte espiritual de la persona antes de su muerte física. Oiga, mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida, si tú estás respirando hoy, hermano o amigo que me está escuchando, hoy tienes la oportunidad de tener vida espiritual. Porque si te mueres muerto espiritualmente, te espera una segunda muerte, la muerte eterna. Hoy es la oportunidad. Y así que, al igual que llegará un día, cuando los que han muerto físicamente oirán la voz del Señor y resucitarán para vida o para condenación. Versículo 25 dice que oirán la voz de Dios los muertos espirituales, y el que oiga y crea tendrá vida. Versículo 25. Pero ya en el versículo 28 dice, los muertos van a oír la voz de Dios y todos los muertos van a ser resucitados, y el Señor ya los tiene clasificados, unos a condenación y otros para vida eterna. Así que, así de la misma manera, en este tiempo presente, así como cuando el Señor en el versículo 28 va a pronunciar su voz y los muertos van a resucitar, de la misma manera también en este tiempo presente, las personas que están muertas en sus delitos y pecados pueden escuchar la voz de Dios y reaccionar aceptándola o rechazándola. De hecho, esta primera resurrección en orden espiritual que tiene lugar en el tiempo presente cuando escuchamos la voz de Dios y la creemos, así que tenemos la oportunidad de escucharla y creerla cuando estamos vivos físicamente. Así que cuando escuchamos esta voz y la creemos o la rechazamos, será definitivamente y determinante para decidir nuestro destino eterno cuando resucitemos físicamente. Y voy a hacer una claridad. La vida cristiana, uno no se hace evangélico para dejar de beber, para dejar de jugar tejo, para dejar de ser grosero, para dejar de ser ladrón. Uno se hace cristiano porque está un destino eterno en juego. Esa es la razón por la que nos hicimos cristianos. Por supuesto que uno llega con ese concepto de que yo me voy a volver evangélico porque ya estoy cansado de tanto tomar, ya quiero reafirmar mi vida. Y llega con ese concepto. Pero en el momento que usted empieza a caminar en Cristo y empieza a entender muchas cosas, se va dando cuenta que uno no se hizo evangélico para dejar de tomar. Yo luché con eso mis primeros años de vida cristiana. Mucha gente me retó. Mucha gente que hacían cosas conmigo y dejaron de hacerlo, me decían, oiga, mire, yo también dejé de beber y yo no tengo que meterme en una iglesia cristiana para dejar de beber, vea, yo lo pude hacer, yo dejé de fumar, yo dejé tal cosa, sin necesidad de meterme en una iglesia cristiana. Y créame que la fe
de uno empieza a ser cuestionada. Uno dice, oiga, y sí, pero es que estoy mirando la evidencia, sí, dejó de, sí, es verdad lo que me está diciendo, mis ojos lo ven, y no está metido por allá. Oiga, ¿será que me equivoqué? Y empieza uno a cuestionarse. Pero en el tránsito de la vida cristiana, del caminar con Cristo, en el estudio de la palabra, y empezar a mirar, se van cayendo vendas, Dios le va quitando esas vendas y le va mostrando a uno que realmente uno no se hizo evangélico porque sencillamente tenía que dejar de beber. No, se hizo cristiano porque el destino eterno está en juego. Cuando los muertos en Cristo oigan la voz y se levanten, allí es donde está en juego la decisión que tomamos aquí en vida. Cuando estábamos muertos aquí espiritualmente y oímos la voz del Señor, oímos el Evangelio y tomamos una decisión, y esa decisión fue determinante, determinante para nuestra eternidad. Así que uno no se hace evangélico por eso. El Evangelio no es reforma, el Evangelio transforma. Algunos dicen, ay, tiene que volverse. Inclusive a uno se lo dice. Yo que era la oveja negra de la casa me decían así, me decían, ay, usted sí tenía que volverse evangélico, uy, porque usted sí era terrible, tenía que volverse evangélico. Y se cree que, yo no, porque yo soy sano, soy santo. No, hermano, todos los seres humanos, todos los mortales necesitamos nacer dos veces, si queremos ir al cielo, ¿no? Dos veces, muerte, nacer físicamente, que ya nacimos, pero nacer espiritualmente. Jesús se lo dijo a Nicodemo, Nicodemo, mi chino querido, tienes que nacer de nuevo y te es necesario nacer de nuevo, sí, porque te veo inquieto por el cielo, pero si quieres ir allá, a ese cielo, tienes que nacer dos veces para que tengas la naturaleza del reino de los cielos para poder pertenecer allá. No puedes pertenecer a la naturaleza del reino de los cielos porque cosa inmunda no entrar allá. Y tu naturaleza pecaminosa no te lo permitirá. Tendrás que tener la naturaleza del reino de los cielos que solamente se produce cuando has nacido de nuevo. Aquí no se trata de ser evangélico, ni de ser cristiano, ni de pertenecer a una membresía, ni a una iglesia. No, aquí se trata es de un destino eterno que está en juego. Y mientras haya vida hay esperanza. Así que la decisión que tomemos hoy cuando oímos el evangelio es determinante para ese destino. Algunos opinan, por ejemplo, que los que están muertos espiritualmente no pueden oír la voz de Dios a menos que previamente sean regenerados por Dios primeramente. ¿Saben que hay personas que dicen eso? Hay personas que dicen, no, yo todavía como que no me siento preparado. Yo todavía no me siento preparado para recibir a Cristo. Yo todavía no me siento preparado para ir a una iglesia cristiana. Pues nunca lo vas a estar. Porque es que la iglesia cristiana no se trata de la iglesia cristiana de personas santas angelicales. La iglesia cristiana prácticamente es un hospital que transforma personas que han sido pecadoras, redimidas, perdonadas y justificadas por la fe. No es otra cosa. Así que muchos creen ese concepto de decir, no, es que todavía no estoy preparado. Cuando ya esté preparado para aceptar a Cristo, lo acepto. No, nunca lo vas a estar. Nunca lo vas a estar. Nunca. Porque nadie damos la medida. Es al contrario, el Señor nos llama para reformarnos, para transformarnos, para cambiar nuestra forma de pensar. Así que cuando se llega a Cristo con el concepto de que vengo a Cristo para arreglar mi vida, pues estamos en un error. Vengo a Cristo es porque necesito solucionar mi problema de eternidad. Porque nadie sabe. Uno sabe cuándo nació, pero no sabe cuándo se va. Algunos dicen, uno lo decía, cuando esté ya en una clínica, cuando esté a punto de morir, me arrepiento. Pero ¿quién nos dice, quién nos asegura que nos va a alcanzar el tiempo para arrepentirnos? La muerte te puede sorprender y no te da tiempo de nada, ni de parpadear, ni de saber siquiera de qué se murió. Así que es mientras haya vida, mientras se pueda respirar vida, que hay esperanza de arreglar la situación de destino eterno. Así que lo que está diciendo aquí el Señor es que estando en la condición de muertos espirituales, se puede escuchar la voz y reaccionar. Es decir, es lo que estamos haciendo acá. Estamos escuchando la voz y tenemos alguna reacción. Y yo no sé, allá los que están al otro lado, algunos estarán diciendo, ah, ese charlatán. Otros estarán diciendo, ¿qué va? Eso es pura carreta. Otros estarán diciendo, uy, sí. ¿Sí? Pero no basta solamente decir, uy, sí. Hay que tomar una decisión. Ahora bien, ¿cómo puede una persona escuchar la voz de Dios? Bueno, por la Escritura lo sabemos, que Dios nos habla por medio de su palabra escrita. El apóstol Pablo lo afirmó, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
Por eso es que Pablo exhortaba tanto a Timoteo, se lo encargó que predicara la palabra. Según de Timoteo 4, versículo 1 dice, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios deseos pecaminosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es el trabajo. A mí el Señor me lo dijo hace 20 años, Jorge, te he llamado para que prediques mi palabra. Un hombre que era tímido para hablar en público, un hombre que sencillamente era bien vulgar, grosero, de 5 palabras, 4 eran vulgaridades de grueso calibre. Y cuando el Señor en un ministerio, en un culto de servicio me dice, Jorge, te he puesto para que enseñes y prediques mi palabra, hace 20 años. Yo me asusté y dije, pero si yo soy tímido, yo no puedo, eso no es para mí, eso es para otros, para pastores, para ungidos, para arcángeles. Para mí con esta boca que tan grosera, para mí que soy tímido, no. Pero decidí creerle al Señor. ¿Qué hemos hablado en esta mañana? El que oye la voz y cree. El que oye la voz y cree. Decidí creerle al Señor. Y el Señor me llamó a predicar, aunque soy tímido, aunque no tengo estudio, aunque no tengo las herramientas, aunque no he ido a un... pero le voy a creer al Señor. Y empecé a creerle al Señor. Y estudiaba la Biblia y hacía un poco de cosas, y oraba y ayunaba y me metía noches enteras a estudiar y ya digo, porque un día me tocará, algún día el pastor me va a decir, Jorge, predique. Y cuando el pastor me llamó un día y me dijo, Jorge, predique, yo ya tenía 35 sermones armados, a mi manera, sin homilética, sin hermenéutica, sin esas reglas que nos enseñaron en el seminario. A mi manera, lo que el Señor me iba dando. Pero tenía 35 sermones armados. Cuando el Señor me ponga a predicar, ya estoy aquí, ya tengo con qué. Y fue bonito ese primer día. Sustos por todo lado. Eso uno siente que la tierra se lo va a tragar. Pero ¿sabe que ese susto cuando usted se para allá dura un segundo? Y uno cree que eso fueron años lo que pasó allá. Y le doy la gloria a Dios porque decidí creerle. Y hoy puedo estar aquí frente a ustedes. Para ha sido un privilegio, pero ha sido una responsabilidad. Y por eso me ha correspondido predicar su palabra. Su palabra. A algunos no les gusta como predico, pero eso es lo que me corresponde. El Señor me dijo, porque no que yo tengo que darle cuentas a Él. Él me lo dijo a mí hace 20 años, predique mi palabra, y tengo que predicar su palabra. Y la palabra de Dios, pues pisa callos, hermano, pues ahí ya no hay que hacer. Yo tengo que responder delante del Señor lo que me ha entregado. Así que Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco, reprende, exhorta, predica la palabra. Así que toda persona que se halle muerta espiritualmente, al escuchar la palabra de Dios, puede llegar a tener vida eterna. Verso 24. Dice de la siguiente manera, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan por allá 6:63, hay un versículo que dice, Juan 6:63 dice de la siguiente manera, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay que notar un detalle, ojalá que usted esté mirando su Biblia y lo animo a que mire un momentico allá Juan 6:63. Juan 6:63, hay un detalle específico allí, es que la palabra espíritu, esa palabra está escrita en E minúscula. Se cree que cuando la palabra espíritu está escrita en mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando ese espíritu en E minúscula se está refiriendo al hálito de vida, a la vida. Y la palabra aquí está hablando en E minúscula, que quiere decir
que la Biblia, y mire que por ejemplo acá en el versículo 24, 20, 25 que leímos, o 24, dice que ha pasado de muerte, tendrá vida eterna, pero tendrá vida también. En el versículo 25 dice que, de cierto, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no dijo vida eterna, sino vida. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanos queridos, amigos? Que la Biblia no solamente, cuando la oigo, cuando la creo, no solamente me produce, me lleva a la vida eterna, cuando la creo, sino que además en la vida física algo también sucede, algo también pasa en lo físico. Yo ayer meditaba en esto, antes de leer este texto, yo meditaba en algo y decía, oiga, con todo lo que está pasando, si no fuera porque yo predico la palabra, porque la estoy estudiando, porque estoy metido allí estudiando la palabra, no sé qué sería de mí. Porque realmente hay cosas que uno como que, oye, y uno dice, yo me siento fortalecido, es por el estudio de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estudias la palabra, cuando la crees, cuando la apropias, es como si te tomaras un frasco de vitaminas, hermano, físicamente. Te levanta, te da fuerza, te da vitalidad, aún en lo físico, no solamente te promete vida eterna que comienza ahora, la vida eterna comienza, no es para cuando te mueras y venga el Señor por ti, sino que la vida eterna comienza desde el momento en que crees. No solamente tienes vida eterna, tienes una esperanza de un futuro glorioso ya asegurado, sino que aquí en la vida misma eso te produce vida, vigor. Como comentaba hace un momento, hace 11 años yo estoy caminando en una promesa que me dio el Señor. Por nada esté afanoso, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón en Cristo Jesús. Y yo camino en esa palabra desde un momento en que quedé sin empleo. Y eso me ha producido, eso es lo que me ha mantenido vivo. Y yo digo, Señor, miren qué tremendo. Y veo no solamente eso que me mantiene vivo, sino que veo la gloria del Señor. Veo que el Señor me ha llevado a hacer cosas que no hacía durante los más de 30 y piola de años que estuve trabajando. En estos cortos 11 años el Señor me ha llevado a hacer cosas que yo he quedado, Señor, definitivamente vale la pena creerte, vale la pena invertir el tiempo, vale la pena meterse de narices con el Señor, vale la pena tomarlo en serio. Así que la palabra del Señor no solamente te da vida eterna, sino que también te fortalece, digamos, físicamente. ¿Cuántas veces no hemos estado por ahí como aburridos? Si tú lees un texto y inmediatamente es como si te tomaras una vitamina o algo pasa, algo sucede allí. Así que algunos piensan inclusive, o mejor, esa expresión como acabamos de leer de Juan 6:63, cuando dice que el Espíritu es el que da vida, ¿sí? El Espíritu, el hálito de vida, ese Espíritu, eso que tenemos nosotros, que el Señor sopló en nosotros, la vida misma, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu, son vida, dice el Señor acá, producen vida. Es decir, no solamente te da la esperanza de la vida eterna, de asegurar un futuro glorioso, sino que además aquí en la tierra te mantiene vivo. Oigan, antiguamente cuando no leíamos la Biblia, cómo andaba uno? Andaba desesperado, aburrido, como que los días no tenían sentido, como que uno decía todo, como que se le volvía rutina. Pero oiga, no hay nada más delicioso, no hay nada más delicioso que estudiar la palabra, que descubrir por el Espíritu Santo cuando nos ilumina esas verdades que están allí. Yo, por ejemplo, me he gozado estos 4 meses que llevamos confinados, me los he gozado como nunca jamás. Estudiando palabra para predicar en Apocalipsis los jueves, estudiando palabra para todas las mañanas aquí. Oiga, ha sido algo muy hermoso y maravilloso porque el Señor me ha bendecido mucho allí, mirando todo esto para poder entregarles a ustedes cada mañana o todos los jueves en la tarde. Ha sido delicioso el estudio de la palabra y lo reto a usted también, lo animo a que le dediquemos tiempo a eso. No se pierde el tiempo. Al contrario, ¿no? Que eso produce vida, dice el Señor. Las palabras que yo les hablo son vida.
produce vida. Es como si tú fueras al gimnasio y te ejercitaras, aunque el Señor dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha y no quiere decir que no hay que hacer ejercicio. Sí hay que hacer ejercicio porque la barriga crece y más en estos tiempos de confinamiento. Bueno, entonces el Señor sigue diciendo, o mejor, que los que oyeren vivirán, dice el verso 25, y los que la oyeren vivirán. ¿Que oyeren qué? Su palabra. Y si los que oyeren su palabra vivirán. Algunos piensan que los muertos espirituales que han oído la voz de Dios o la voz del Hijo de Dios y que ahora tienen vida, son solo aquellos que han sido elegidos por Dios de antemano. Oiga, y uno escucha a veces cosas como de ese tipo. Es que Dios escogió a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Es lo que se conoce como la predestinación. Es que Dios ya a unos ya los tiene para usted. Usted ya lo tenía para un propósito distinto. Y a veces se escucha, por ejemplo, en el caso por ejemplo, cuando yo estuve a punto de morir, estuve a punto de muerte, una vez saliendo de una fiesta me pusieron un revólver acá, me dijeron, tú te vas a morir hoy, un domingo a las 6 de la mañana. Dije, bueno, tocó, llegó el momento, yo cerré mis ojos y esperé, fue el totazo. Y cuando yo cuento ese testimonio y ahora me ven predicando, entonces algunos dicen, no, es que Dios ya lo tenía usted preparado para predicar, ya Dios lo tenía usted con ese destino. Hermano, hay que hacer una claridad aquí, me voy a detener un momentico acá. No, hermano, Dios tiene un propósito con toda la humanidad, con toda la humanidad. Y la salvación está abierta para todos, ricos, pobres, negritos, blanquitos, mulatos, monos, para todos, para toda la humanidad está abierta la posibilidad de ser salvo. Está abierta la posibilidad del regalo de la vida eterna para todos. Dice el que oye mi voz y el que cree. A los que oyeron, a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser de ser hechos hijos de Dios, dice por allá en Juan 1:12. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, hablando de ese tema de la predestinación. Es que Dios escogió a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Y a veces usan a Judas, quien entregó al Señor, para pensar, pobre Judas, Dios ya lo escogió para que se muriera condenado. No, tenía un propósito con él de que era que vendiera al Señor, pero si Judas se arrepiente, Judas se hubiera salvado, Judas hubiera ido para el cielo. Pero como pudo más su orgullo, y pues eso fue lo que le ganó a él, su orgullo, su prepotencia, pudo más eso. Él dijo, no, yo qué voy a hacer aquí siguiendo a este que dice que es rey y lavándole los pies a los discípulos, cuando debería ser al contrario, los discípulos serían los que deberían estarle lavando los pies al rey. No, yo ganó más vendiéndolo y aceleró su decisión. Y eso fue lo que lo llevó a la condenación. Pero si Judas se arrepiente, se salva, mano. Así de sencillo es. Mira lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra, propósito y llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ay, como si ve que el texto lo dice, que a uno los predestinó y a otro lo llamó. Bueno, hay que poner una claridad. Alguna vez hice ese ejercicio en la iglesia. Imagínate que tú vas por una calle, imagínate, y encuentras una puerta, y en esa puerta hay un aviso que dice salvación, salvación, la puerta está abierta. Tú vas por la calle y encuentras una puerta abierta y adentro, allá arriba de la puerta, hay un aviso que dice salvación, salvación. Y tú te quedas allí y entras. Dice, voy a entrar. Y entras allá a la salvación. Pero cuando te volteas a mirar la misma puerta, ya desde adentro, encuentras otro aviso que dice predestinación. Entonces, ¿de a quiénes se está refiriendo aquí el Señor? Que la salvación está abierta para todos los seres humanos. Pero aquellos que decidieron entrar a su salvación, tiene un propósito, una predestinación. Tiene algo que hacer con ellos, con los que han entrado. ¿Sí me hago entender? Entonces, algunos han entendido
que es que Dios predestinó a unos para condenación y predestinó a otros para salvación y que entonces de mal a los que no pudieron estar dentro de ese propósito. No, la puerta de la salvación está abierta para todos. El aviso es claro, salvación, y la puerta está abierta para todo el que entra. Pero una vez que entra y voltea a mirar la misma puerta, por dentro de la puerta encuentra el aviso predestinación. Por eso dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. ¿Sí? Espero que haya quedado claro un poquito ese concepto. La salvación está abierta para todo el mundo, pero una vez que tú entras al plan de salvación, Dios tiene un propósito contigo. El mío era predicar su palabra. Pero más que eso, más que el qué hacer, tiene que ver con el ser. Por eso dice a los que predestinó, los llamó, y los que llamó justificó, los declara justos delante de Dios. ¿Para qué? Para que cuando los muertos oigan la voz de Jesucristo, del Hijo, también tengan vida, sean resucitados para vida y vida eterna. Eso es lo que está queriendo decir. Los justificó, pero también habla que los glorificó. Padre, decía el Señor en el capítulo 17 de Juan, yo deseo, Señor, que donde yo estoy, estos también estén, para que vean mi gloria, la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. El Señor anhela que usted y yo un día estemos con Él, para que veamos su gloria. Así que lo que se resalta aquí es que los que están muertos espiritualmente tienen libre albedrío. Pasan por el camino de la vida, pasan por la calle de la vida, pero están mirando todos los días la puerta que dice salvación, salvación. Y algunos hacen, otro día entraré. Hoy, por ejemplo, al predicar esta palabra, sé que la puerta está abierta para ti y está diciendo salvación. Así que aquí tienes que tomar una decisión, porque los que están muertos espiritualmente tienen libre albedrío. ¿Libre albedrío para qué? Es decir, capacidad de tomar sus propias decisiones para oír o no oír y aceptar el evangelio. ¿Sí me hago entender? El que está muerto espiritualmente tiene la facultad, la capacidad de tomar esa decisión, de oír o no oír y aceptar el evangelio. Algunos oyen pero no aceptan. Algunos oyen y dicen, uy, sí, tan chévere esas predicaciones que se faja el hermano Jorge. Uy, tan bacano como predica el pastor, tan chévere. Sí, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. A algunos les pasa como le pasó a Félix allá con el apóstol Pablo. Pablo le predica y ¿sabe qué dijo Félix? Dijo, uy, por poco y me persuades a ser cristiano. ¿Saben que muchos andan así hoy? Persuadidos. Les gustan las canciones cristianas, les gustan las predicaciones cristianas. Chévere, simpatizan, pero no han tomado una decisión. Oyen, pero no deciden. Así que el que está muerto espiritualmente tiene esa capacidad de decidir, de oír o no oír y aceptar el evangelio, o tiene la capacidad para oír o no oír y rechazar el evangelio. O sea, nadie lo va a obligar. Usted puede desconectarse ahorita si quiere, nadie lo va a obligar. ¿Sí? Así de sencillo es, hermano. El evangelio es así. El Señor no está buscando voluntarios. El Señor no está buscando voluntarios. El Señor está buscando a que se perdió para salvarlo. Para salvarlo. Así que de tal modo que los que están muertos espiritualmente y oigan la voz del Hijo de Dios respondiendo con fe, creyendo, vivirán. Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Consumado es, dijo el Señor allá en la cruz. Ahora la responsabilidad es única y exclusivamente del hombre pecador. Verso 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, hermano. Yo hoy predico, pero lo hago responsable a usted. Mi responsabilidad es predicarle a usted, pero lo hago responsable a usted de si rechaza o recibe. Yo no lo puedo obligar. Mi tarea es predicarle. Y su tarea es rechazar o recibir. Desconectarse o no desconectarse. Eso no es problema mío ni del Señor, es suyo. Así que
Verso 26. Verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es la única fuente de esta auténtica vida, pero ha confiado al Hijo comunicación de esa vida. Es decir, mi Padre tiene vida, yo tengo vida, dice el Señor. No hemos de suponer que el Padre ha concedido esta vida al Hijo de la misma manera que se le ha otorgado al resto de las criaturas. Es totalmente diferente. En este sentido, el Hijo es eterno, igual al Padre, y no ha tenido un comienzo como todas las criaturas. Todos comenzamos algún día, llegó un momento en que comenzó nuestra vida. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Óigame, téngalo ahí guardado. Cuando habla, y ahora miremos Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si usted nota bien, y espero que lo estudie ahora más adelante, Colosenses 1:15 me habla de la palabra primogénito, Colosenses 1:18 me habla también de primogénito, pero el primogénito del versículo 15 no es el mismo primogénito del versículo 18. En la palabra primogénito viene la palabra prototokos, que en el versículo 15 significa no creado, ha estado desde la eternidad. Por eso él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque aquí hay que aclarar algo. Algunos dicen, es que Jesús es el primer hijo de Dios creado por Dios. El primero. Algunos interpretan ese texto de esa manera. Dice, como dice que el primogénito de la creación, algunos piensan que es el primer ser creado. No. Cuando habla del primer ser creado no habla de eso, porque la palabra griega prototokos significa que es no creado, que ha estado desde la eternidad. Ahora, el prototoco, aquí el primogénito, en el versículo 18, es diferente, porque dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahora la palabra prototokos aquí se va a usar en el primogénito y para la palabra preeminencia. Ya no es para creación. Cuando hablamos de primogénito, prototokos en la creación, significa que Él no fue el primer ser creado, sino que ya Jesús estuvo desde la eternidad, ha estado en la eternidad. Pero cuando habla aquí de primogénitos, del versículo 18, prototokos, ahora habla de preeminencia. Es decir, el privilegio o la preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón de mérito o mérito especial. Cuando habla el primogénito de los muertos, en este caso, Cristo es, tiene la preeminencia sobre toda la raza humana, que toda la raza humana fue creada, pero Cristo estuvo desde la eternidad y con su muerte y resurrección es que produce vida para todo aquel que en él crea. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué tremendo eso! Lo que quiere decir es que el Padre, respecto a la redención del hombre, ha dispuesto que sea su Hijo, amado, quien dé vida a la humanidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que dé vida a esta humanidad, a través del Hijo. La humanidad que está perdida por medio de su muerte y resurrección produce vida. Tremendo eso. En Cristo la vida de Dios ha sido manifestada a los hombres. Por eso el Señor dice, el que oye mis palabras, pero también el que cree al que me envió, tiene vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan, en Cristo, Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2, el mismo apóstol que está escribiendo aquí el Evangelio dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Miren esto, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. Es decir, a través de su Hijo aquí encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo Juan. Hoy la decisión es suya. El que oye mis palabras, vuelvo a repetir ese versículo para terminar. Versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy la decisión es tuya. Hoy la decisión no es ni del pastor, ni de tu papito, ni de tu mamita, ni de tu hermano, es tuya. Tuya, tuya, única y exclusivamente tuya. Y yo no te voy a preguntar cuántos años llevas de evangélico, si eres católico, musulmán, si eres metodista, si eres anglicano, si eres de la BT, te voy a preguntar, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes la seguridad de salvación? ¿Tienes esa certeza? Hoy es el día. El que oye mi voz, dice, y la cree, tendrá vida eterna. Hoy es el día. Hoy has escuchado la voz del Señor. No mi voz, la voz del Señor. Es el Señor quien nos ha hablado. Y la decisión la tomamos nosotros, los seres humanos. Es única y exclusivamente de nosotros. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Enviar a su Hijo para salvarte. Pero ahora la decisión es nuestra. Si oímos o decimos, o si oímos y recibimos, aceptamos. ¿Cuántos años estuvimos nosotros aplazando, escuchando la voz de Dios y sin embargo la rechazamos? Dijimos, no. Y llegó un día en que tocó tomar la decisión de aceptar las palabras de Jesús. ¿Cuánta gente lleva escuchando palabra de Dios por años, escuchando palabra de Dios por la radio, por la tele, por estos medios, por todo lado escucha, la palabra, yo quiero escuchar palabra, recibir palabra, recibir palabra. Hermano, no basta solo con oír, el Señor fue claro, dijo el que escucha, el que oye mi voz y cree, y cree, y cree. ¿Y qué es creer? Creer es confiar. ¿Y qué es creer? Creer es obedecer. ¿Y qué es creer? Creer es hacer la voluntad del que manda. Y en este caso el Señor manda. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude todos los días. No estoy cuestionando tu fe, simplemente te estoy llevando, te estoy retando, exhortando a que revisemos cómo está nuestra salvación. ¿Cómo estamos delante del Señor? Si el Señor viniera en 5 minutos, ¿nos vamos con Él realmente? ¿Estamos listos, preparados? O si hoy nos tocara, porque nadie sabemos. Ya amanecimos 1 de agosto, pero ¿quién te dice a ti si hoy no nos vamos a morir? Quisiéramos vivir 200 años y morir en la camita leyendo el Salmo 21, pero como el Señor tiene otras cosas destinadas, no sabemos. Entonces, oportunidad puede que haya. ¿Qué tal que ya no nos volvamos a encontrar? Que ya no nos volvamos a conectar. Después, ¿quién le va a predicar? Si yo lo que digo, tendrán comezón de oír. Tendrán comezón de oír. Y ya se amontonarán muchos a escuchar fábulas. Que me hablan de prosperidad, que me hablan de bienestar, que me hablan de fábulas. No, yo predico es palabra de Dios, hermano. Eso fue lo que me llamó el Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. En esta mañana, Señor, tú has hablado con claridad. Nos has puesto, Señor Dios de la gloria, a pensar. Señor Dios de los cielos, ayúdame, Señor, a no seguir jugando al evangélico. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Tú no la vas con los tibios. Tú dices, Señor, que si somos tibios, nos vomitas, Padre amado. Ayúdanos, hoy que hemos escuchado tu voz, a tomar decisiones claras, a tomar decisiones puntuales, a entender, bendito Señor, que nuestro destino eterno está en juego. Porque ya después de muerto, ya no hay misas que salven, ya no hay veladoras que salven, ya no hay nada de eso. Después de muerto ya no hay esperanza. La esperanza es mientras haya vida. Por eso los muertos espiritualmente tienen la capacidad y la facultad y tienen toda la autoridad, por decirlo de alguna manera, tienen todo el derecho de tomar la decisión, de oír la voz y de rechazarla o de recibirla. Todos los muertos espiritualmente hablando están en la facultad y la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero llegará un día
en que tú hablarás a los muertos, a los que están en las tumbas, y esos muertos resucitarán, y algunos para condenación, por no haber escuchado la voz de Dios cuando estaban muertos espiritualmente, y otros para salvación, aquellos que oyeron, tendrán vida eterna. Hoy, Señor Dios de la gloria, este destino eterno está en juego. Está en juego. Y así como Adán tuvo la capacidad y la decisión de equivocarse, hoy tenemos nosotros la capacidad y la decisión de venir a ti. De venir a ti y pedirte perdón. Y decirte que nos laves, que nos limpies, Señor. Que tomes nuestras vidas. Que, Señor, Dios de la gloria, seas tú el Señor y Salvador de nuestras vidas. No solamente el Salvador, el Señor. De eso se trata creer. De eso se trata el creer. De recibir a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Porque creer es confiar. Creer es obedecer. Creer es hacer la voluntad del que le envió. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Sí, Señor, sé que tenemos tenemos una lista larga de necesidades, materiales, físicas, de todo, Señor. Pero eso finalmente pasa a un segundo plano. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. Yo tengo claro ese concepto. Señor Dios de la gloria, por eso más que orar hoy por las necesidades físicas temporales, oro por el destino eterno de muchas personas, Padre amado. Quiero aprovechar la oportunidad de que tú me das cada mañana de sentarme aquí frente a estos medios para predicar tu palabra, para que corra y sea glorificada y llegue al pecador perdido y se arrepienta. ¿De qué me sirve tener la alacena llena de mercado si me pierdo? ¿De qué me sirve tener el carro en el garaje si me pierdo? ¿De qué me sirve trabajar en una multinacional si me pierdo? ¿De qué me sirve, Señor Dios de la gloria, tener todo el oro del mundo si me voy a perder? Si mi alma se pierde, no sirve de nada. Señor Dios de la gloria. Pero tú, Señor Dios de los cielos, has dicho que el que oye su voz, tu voz, y cree en ella, no solamente tiene vida eterna, sino que nos asegura una vida abundante aquí en la tierra. Y cuando hablamos de vida abundante no es que los costales estén llenos de dinero. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oiga, no hay nada más grande que un hombre pueda tener, estar en paz con Dios. Cuando hay paz con Dios, lo demás viene por añadidura. Si hay, amén, y si no hay, también. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque hoy nos da la oportunidad de ver este nuevo sol del 1 de agosto, el mes precioso de este año, Señor. Gracias. Gracias, bendito y alabado sea tu nombre. Ponemos, Señor, este mes en tus manos. Nuestros quehaceres, nuestras naciones, todas las cosas, nuestros gobiernos, Padre amado, todo lo que tenga que suceder en este mundo, lo ponemos en tus manos, Señor. Pidiéndote, Padre amado, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no mengue. Y que este sea el mes, Padre Santo, donde muchos lleguen a ti, donde nuestras familias se conviertan a ti. Todos tal vez tenemos un día que recordamos, Padre amado, cuando nos hicimos evangélicos, cuando llegamos a Cristo. Yo tengo personalmente aquel 16 de enero que nunca se me olvidará. 16 de enero del año 2000, cuando tomé mi decisión, dije, hoy voy a tomar mi decisión de recibir a Cristo en mi corazón. Y nunca me he apartado en estos 20 años. Señor Dios de la gloria, que hoy sea ese día. Que hoy sea ese día señalado. Que tal vez tú no estés en las agendas de ellos, pero en la agenda tuya, tú sí los tengas a ellos. Padre amado, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros vecinos, oramos por tantos y tantas, Padre amado, Dios de la gloria, para que, Señor, los salves. No permitas que se vayan a una eternidad sin ti. Señor, que hoy sea la oportunidad, Padre amado, de que se vuelvan a ti. Que quienes oigan hoy tu voz, Padre amado, Señor, la crean, la crean, la crean. Porque tú dijiste, el que oye mi voz y cree al que me envió, tendrá vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida. Señor Dios de la gloria, gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te alabo y te bendigo. Oro por mis amigos, los que están en las discotecas todavía. Oro por ellos. Oro por Jorge. Oro por Pepe Luis. Oro por Jairo, que está en Italia. Oro por tanto, Señor Dios de la gloria. Oro por Enrique Delgado. Bendito Señor, que fueron compañeros de rumba, compañeros, Señor Dios de la gloria, de otras situaciones de vida. Padre amado, oro por ellos, Señor. Oro por ellos, bendito Señor. Ora por alguien allí, aprovecha unos minuticos y ora por alguien allí. Señor Dios de la gloria. Oro a ti, Señor Dios de los cielos, por Marta, por Olga, por Blanca. Oro por todos ellos, Padre amado, por esos amigos. Oro, Dios de los cielos, Padre amado, por Eduardo, por Lucho, por todos mis amigos, Padre amado, Dios de la gloria,
que yo mirando los 20 años después veo la marcada diferencia. Digo, qué marcada diferencia. Así vale la pena haber seguido al Señor. Dios de los cielos, ten misericordia de todos ellos, como un día tuviste misericordia de nosotros, como un día nos hallaste, como un día nos encontraste, porque tú nos hallaste, nos encontraste, Señor, y nosotros simplemente nos dejamos encontrar de ti. Señor, que ellos también se dejen encontrar de ti, que nuestros amigos, vecinos, amigos, familiares se dejen encontrar de ti, Padre amado, Dios de los cielos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios del cielo. Mi alma te alaba y te bendice. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días una vez más. Se ha ido el tiempo. Mi Dios me los bendiga a todos y todas. Un buen día, un buen mes que comienza hoy, mis amados, con toda la actitud. Vamos para adelante. Que Dios los bendiga. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.